Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero edición 19 de mayo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco nos explica durante su audiencia general cómo vencer la distracción cuando estamos rezando. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre algunas de las dificultades más comunes que pueden surgir en la vida de oración. La persona que reza experimenta con frecuencia la presencia de ciertos obstáculos y ciertas tentaciones que impiden el encuentro con el Señor y que tiene que identificar y combatir con humildad y perseverancia. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona, por ejemplo, la distracción, la sequedad, la asedia. Hay otros más, pero menciona estos tres. El primer problema que se presenta en la oración son las distracciones. En efecto, todos experimentamos, no solo en la oración, sino en cualquier actividad que realicemos, que no es fácil concentrarse y estar atentos. Pero en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayudarnos, la vigilancia. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la oración es la asedia, que está provocada por la pereza, el relajamiento de la ascesis, la falta de vigilancia y la negligencia del corazón. Ante todas estas dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay bastantes aquí. Hay colombianos ahí. ¿Cuántos colombianos? En estos días de preparación a la solemnidad de Pentecostés, pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría, superando las dificultades con sabiduría y constancia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Los mexicanos también. Los paraguayos. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. El Papa Francisco y el presidente Erdogan de Turquía hablan por teléfono sobre la crisis entre Israel y Palestina. El Papa Francisco y el presidente turco Recep Erdogan hablaron por teléfono sobre la crisis en Oriente Medio. No se sabe quién tomó la iniciativa y el Vaticano no ha revelado qué dijo el Papa. La agencia de noticias turca Anadolu asegura que el presidente Erdogan pidió la colaboración del Papa para frenar la que llama masacre de Israel contra palestinos. Tanto el Vaticano como Turquía han puesto en marcha su maquinaria diplomática. Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro? In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, faccio appello alla calma e a chi ne ha responsabilità di far cessare il frastuono delle armi e di percorrere le vie della pace.
Erdogan está movilizando a varios líderes de países musulmanes en esta dirección. Ha dicho al Papa que los ataques de Israel han sido contra musulmanes y cristianos de Palestina y contra toda la humanidad. También ha subrayado que el ataque se hizo contra lugares religiosos. Por su parte, el secretario general de la ONU está movilizándose para intentar apagar el conflicto antes de que sea demasiado tarde. Este ciclo de derramamiento de sangre, terror y destrucción sin sentido debe detenerse inmediatamente. Todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El statu quo en los lugares sagrados debe mantenerse y respetarse. Obviamente, esta crisis también ha estado presente durante el encuentro del Papa con el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif. El Santo Padre se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. El encuentro entre el Papa y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán se ha desarrollado bajo el triste escenario del conflicto entre Israel y Palestina. El encuentro entre ambos fue muy cordial y no faltaron regalos como estas artesanías enmarcadas. Es bello, es simpático. Es bello, gracias. Mohammad Javad Zarif recibió del Papa el mensaje para la paz y sus principales documentos. Entre ellos está el acuerdo por la fraternidad universal que firmó junto al líder sunita Ahmed el-Tayeb. Al terminar la reunión, el ministro iraní se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Thank you very much, Your Eminence, for receiving us. Irán y el Vaticano mantienen relaciones diplomáticas desde tiempos de Pío XII, aunque se trata de un vínculo delicado de mantener porque hay muchos equilibrios que tener en cuenta, sobre todo en las relaciones dentro del Islam entre suníes y chiitas. Hassan Rouhani, el presidente, visitó a Francisco en 2016, pero el trasfondo era completamente distinto. Eran los años de los atentados yihadistas en Europa y de las tensiones sobre el acuerdo nuclear. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 17 de San Juan. Y ahora el Señor le pide al Padre que cuide a sus discípulos del mundo. No que los saque del mundo, sino que los libre del mal. De esta forma, el Señor está pidiéndole al Padre que nos fortalezca siempre, que siempre esté junto a nosotros. Y la única forma de que pueden estar junto a nosotros o con nosotros es a través de su Espíritu. Y es por eso que Jesús tiene que subir. Pero mientras estaba en este mundo, le decía: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo me santifico por ellos para que ellos también sean santificados. O sea, el Señor no le pide al Padre que nos saque de todo ese mundo de pecados en el cual podemos nosotros desenvolvernos, ya sea en el trabajo, ya sea en el grupo social que participamos, ya sea en el ambiente donde nos desenvolvemos. El Señor no le pide al Padre que nos saque de esos ambientes, sino que nos libre del pecado en medio de esos ambientes. Y que siendo testigos de la verdad, nosotros también podamos reflejar el gozo de Jesucristo, el gozo de su amor, el gozo del Padre y del Hijo a través de su Espíritu en todos aquellos que nos rodean. Hoy el Señor nos invita a permanecer firmes en la verdad. La palabra de Dios es la verdad y esa verdad es la que nos hace libres. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor la gracia de poder vivir siempre en esa verdad, la gracia de poder ser testigos de esa verdad, la gracia de poder proclamar esa verdad que no es otra más que la libertad a todos aquellos que se sienten oprimidos por los diferentes pecados sociales, económicos, eclesiales, estructurales. Hoy el Señor nos invita a que seamos libres en su verdad, su palabra. Que así sea.
Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. Legisladores estadounidenses esperan que la administración Biden imponga sanciones a los 5 funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados por corrupción en una lista que fue preparada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El reporte desclasificado el martes lista a una actual funcionaria y un exministro del gobierno del presidente Nayib Bukele. Señala además a un líder opositor y exfuncionario, un congresista aliado de Bukele y un exlegislador del FMLN. Las 5 personas incluidas en la lista se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes. Esto según se lee en el documento al cual tuvo acceso La Voz de América. Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que recomienda a los estadounidenses no viajar a Colombia a consecuencia de las constantes protestas que sacuden al país desde hace ya 3 semanas, entre otras razones. La medida en realidad mantiene al país sudamericano en el nivel 4 de alerta, el más alto, que entró en vigor en el pasado 20 de abril para un gran número de países de manera generalizada. Esto debido al repunte de contagios de COVID-19 en el mundo. Sin embargo, el Departamento de Estado ha querido agregar las manifestaciones a los motivos de su recomendación. Por otro lado, 4 casas de seguridad usadas por traficantes de personas fueron descubiertas en un solo día en Texas el lunes y dentro fueron encontrados 162 inmigrantes indocumentados. Así lo reveló el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas, conocida CBP por sus siglas en inglés. La agencia del gobierno de Estados Unidos detalló que los inmigrantes, entre los que había menores no acompañados, fueron encontrados en el Valle del Río Grande. Obispos nicaragüenses demandan elecciones justas en ese país. Obispos que integran la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como Abelardo Mata, Rolando Álvarez y Silvio Báez, manifestaron abiertamente su preocupación porque consideran que no hay condiciones mínimas para unas elecciones justas y transparentes en el país. El vicario de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, enumeró algunas de las limitaciones para participar de los comicios. Frente a un Consejo Supremo Electoral que la mayoría es parte del partido de gobierno, frente a que hay presos políticos, a que no permiten ninguna manifestación pública, a los opositores a veces no los dejan ni salir de sus casas. Algunos analistas advirtieron además que si en el país se documenta un fraude electoral, habrá más sanciones contra funcionarios nicaragüenses. Es condición necesaria de que hayan elecciones justas, que hayan condiciones para que las elecciones se realicen y así hay mayor grado de probabilidad de que la economía se recobre su senda de crecimiento económico. La nueva administración se encargue como reto principal recobrar la confianza del sector privado, de las personas. Sin embargo, el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Cairo Amador, se comprometió a garantizar transparencia en los comicios del 7 de noviembre. Esas elecciones queremos que sean masivas, que el pueblo se exprese su voluntad política. La oposición se prepara para participar de las elecciones en 3 bloques, decisión que según los primeros sondeos de la opinión daría ventaja a las intenciones de reelección del presidente Daniel Ortega. Aprueban una deuda de $600 millones para el desarrollo de la niñez en El Salvador. $500 millones para adquirir deuda es para los siguientes programas: Creciendo Saludables Juntos por $250 millones, Crecer y Aprender Juntos por $250 millones, ambos financiamientos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, institución que integra el Banco Mundial, y el Programa de Mejora de Calidad y Cobertura Educativa, un financiamiento por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. Dejar saber que 153 millones van orientados a los ambientes físicos, 47 millones a la infraestructura, 32 a la formación de los docentes. Mejorar la calidad de vida y la educación salvadoreña creo que es una de las inversiones más poderosas que podemos hacer para El Salvador.
El representante del Banco Mundial en El Salvador aseguró que darán acompañamiento a El Salvador en el uso de los fondos para garantizar la transparencia. Para asegurarse que este proyecto cumpla con todas las reglas de transparencia, de ejecución, de que no haya ningún tema de corrupción, y si lo hay, tenemos los mecanismos necesarios internos nuestros para que eso sea denunciado. Diputados de Arena y el FMLN cuestionaron la deuda y esperan que antes de la ratificación, funcionarios como el ministro de Salud y de Educación lleguen a explicar los proyectos. Pero qué bueno sería que se hiciera un esfuerzo mayor de cara a lo que ya está aprobado en el presupuesto 2021 para abonar a esta política y no tener que recurrir totalmente para su financiamiento a deuda extra. Y lógicamente lo que necesitamos es una presentación exhaustiva de parte de los titulares para que lo lleguen a informar a la Comisión de Hacienda respectiva. Con el financiamiento, el gobierno pretende rehabilitar establecimientos de salud, casas de espera materna y centros escolares. Y vamos a dar un impulso en un sector de la población, los niños de 0 a 7 años, que son decisivos, son los años decisivos. ¿Cuánto le va a reducir de costos en aquellos grupos poblacionales a diferentes enfermedades, como pueden ser retrasos mentales, parálisis cerebral infantil, por la falta de una atención? Los diputados dejaron pendiente para la próxima plenaria la garantía soberana de $200 millones para Bandesal, con el que se busca otorgar créditos a las micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Y nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está pasando en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Una buena noticia, y es que aquí en Lima, la municipalidad de San Isidro haya implementado una planta de oxígeno para dar gratis, completamente gratis, a todo el que lo necesite. Es una buena noticia porque todavía hay lugares, hay personas que no encuentran el oxígeno que necesitan para sobrevivir. Y esto es una pena, porque el oxígeno lo da Dios, lo tenemos en el agua, lo tenemos en el aire, nos lo está regalando permanentemente, pero no hemos sido capaces de proporcionarlo a los que lo están necesitando. Es una exigencia de Dios y es un mandamiento de amor el dar el oxígeno al que lo necesita. Felicitamos a la Municipalidad de San Isidro de Lima por esta generosidad. Primero fue la Iglesia la que comenzó a implantar gratis el oxígeno, como es sobre todo en el sur de Lima. Y ahora pues las municipalidades también se están moviendo, gracias a Dios. Bien, estamos preparándonos para Pentecostés y hay todo un movimiento para ofrecer desde las parroquias, desde los grupos, desde las comunidades, una vigilia de Pentecostés, que es el próximo sábado. Merece la pena, cada uno que se adhiera donde crea conveniente. Hay muchísimas ofertas. Bendito sea el Señor, el Espíritu Santo siempre es creativo, siempre mueve los corazones, mueve las lenguas, mueve todo nuestro ser, mueve a la Iglesia para que avance y esté siempre en salida. Incluso el domingo, el día de Pentecostés, va a haber un gran concierto desde la 1 a las 5 de la tarde por los mejores cantantes católicos que conocemos sobre todo en Lima y en Perú en general. También se está preparando una consagración a la Virgen María el día lunes, que es Nuestra Señora, la Virgen Santísima, María Auxiliadora. Al menos en la parroquia San Miguel Arcángel, al terminar la misa de las 7 de la mañana, va a haber consagración de las personas que quieran. A poder se traigan una velita, traigan también una rosa, para poder hacer un signo externo de esta consagración a la Virgen Santísima. Estamos en el mes de mayo. También hay que resaltar que hoy día 19, comienza el Congreso Mariano, en el que vamos a participar bastantes personas de Perú y de otras partes también del mundo. Tienen que entrar en Google y pongan
Perú Católico, y ahí aparecen ya las conferencias y los conferencistas también. En cuanto a política, los dos contrincantes o candidatos a la presidencia ya han presentado el equipo técnico con quienes van a trabajar. Se han vacunado hasta el momento con las 2 dosis 817.915 personas. Ojalá avancemos más. También ha salido el decreto del proceso de retirada de los 17.600 soles de las AFP. Y también pues han sido dados de alta 1.800.000 personas. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. El partido político Gana de El Salvador le resta credibilidad al informe de Estados Unidos. Entre las personas que han sido incluidas a la lista y vinculadas a actos de corrupción se encuentra el actual diputado de Gana, Guillermo Gallegos. Teleprensa intentó obtener una reacción del legislador, pero su comunicadora dijo que no brindaría postura porque no es un documento formal y tampoco tiene procesos abiertos. Sin embargo, diputados de esta fracción le restaron credibilidad al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. No le resto más que poca credibilidad a esa lista porque no la veo que vaya pegada a la realidad política de nuestro país. No sé si es simplemente una lista, si es parte de aquel esfuerzo de la congresista Norma Torres, que lo que quería era demostrar que aquí había algo. La oposición considera que este es solo el inicio de un listado donde se incluirán a más personas. Esperan que se realice el debido proceso y se inicie una investigación sobre los exfuncionarios en los cuales figuran dirigentes del FMLN como Sigfrido Reyes y José Luis Merino. Que cualquier persona que esté involucrada en procesos de corrupción, malversación, sobre todo de fondos públicos, independientemente de quién sea y de dónde sea, se le debe de seguir un proceso establecido. Es un aviso, por decirlo así, que ya que se está hablando de limpiar la casa, que también hay que ponerle ojo qué es lo que está sucediendo en el gobierno, las personas que han estado afectadas. El presidente Nayib Bukele ha cuestionado que en el listado no aparezcan exfuncionarios del partido Arena. Para Gana podría tratarse de una agenda por afectar la gestión del presidente Bukele, debido a que en la lista aparece la comisionada Carolina Recinos y el exministro de Justicia Rogelio Rivas. Si llega a ser lo contrario, una lista que es a base de la presión, porque hay una agenda como de querer decir cosas en contra del gobierno del presidente Bukele o de la gente que está apoyando, pues sería una pena. Me sorprende grandemente que no salga ningún diputado ni ningún funcionario de los gobiernos de Arena. Al parecer, pues esa lista ya viene sesgada. Una respuesta que tendría que darse el Estado, la Secretaría de Estado, valga la redundancia, Estados Unidos, porque son ellos como es algo que manejan. La oposición espera que el gobierno señale y también investigue los casos de corrupción, aunque no existe ninguna declaración oficial en ese sentido. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Hoy 19 de mayo, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Bernarda Butler. Conozcamos su historia. Cuando el presidente Eloy Alfaro comenzó la persecución de los conservadores católicos, puso al clero en remojo y en cuestión de semanas el mandatario, que había tomado el poder, se lo había tomado a la fuerza, expulsó de Ecuador a todos los religiosos, entre los cuales se encontraba la congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Entonces, su fundadora y superiora, Madre María Bernarda Butler, tuvo que salir en menos de 24 horas con otras 14 hermanas, sin más equipaje que sus hábitos, y con el dinero que lograron reunir, se embarcaron hacia Tumaco, Colombia, sin saber qué sería de sus vidas cuando tocaran tierra. Durante la penosa travesía, conocieron al padre salvatoriano Macario Dix, quien se dirigía a Cartagena, y les aseguró él que así como a él, el obispo de la ciudad heroica, Monseñor Eugenio Bifi, dada su condición de fugitivas por causa de su fe, también la recibiría a ellas con efusión. Y en efecto, el 2 de agosto de 1895, el prelado las acogió con los brazos abiertos
y las hospedó en una de las salas del Hospital de Mujeres que en esa época se llamaba Obra Pía. Allí echaron raíces. Verena Butler, nacida en Suiza el 28 de mayo de 1848, desde muy niña estaba decidida a abrazar la vida religiosa, pero su contribución a la economía de su numerosa familia, trabajando en el campo, a la par que adelantaba sus estudios primarios, le hizo aplazar su sueño hasta que a los 19 años pudo cristalizar su vocación ingresando al convento franciscano de María Auxiliadora de Altstatten, en donde hizo sus votos el 4 de octubre de 1869 y asumió el nombre de Sor María Bernarda del Sagrado Corazón de María. Dada su aplicación a los estudios, su obediencia y humildad, su entrega incondicional a la oración y a la penitencia, al poco tiempo ya era maestra de las novicias y luego fue nombrada superiora de ese convento. Y aunque rigió su comunidad durante 9 años con probada eficiencia y santidad, sentía que no era suficiente. Y por eso cuando supo que el obispo Pietro Schumacher de Puerto Viejo andaba buscando misioneras para su diócesis, no dudó en aceptar el llamado y después de obtener la dispensa papal, viajó con 6 hermanas y llegó a Ecuador a mediados de 1888. Una vez allí, Sor María Bernarda del Sagrado Corazón de María emprendió una abnegada labor evangélica representada en la misericordiosa asistencia a las familias pobres y la catequización de los niños y adultos sumidos en la laxitud moral y la pereza religiosa. Como su labor fue tan fructífera, muy pronto tuvo que abrir casas en varias ciudades de Ecuador y para regentarlas recurrió a la fundación de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Ella pensó, esta es la fórmula, y fundó esa orden. Cuando todo ya estaba encarrilado, llegó la persecución que terminó en expulsión del país. Ya en Cartagena, Santa María Bernarda Butler tuvo que empezar de nuevo. Pero con entusiasmo de aprendiz, dedicó todas sus energías a la atención de los pobres y de los enfermos de los barrios más abandonados de la ciudad heroica. Así surgieron escuelas, colegios, se multiplicó el número de hermanas para atender todos los frentes, que incluían la atención de los enfermos en los hospitales, y abrió algunas casas en varios países de 3 continentes. Pues con 56 años de vida religiosa y 30 en la dirección de su congregación desde Cartagena, Santa María Bernarda Butler murió el 19 de mayo de 1924 a los 76 años en la misma clínica, en la misma Obra Pía que la acogió cuando llegó de Ecuador, y fue canonizada el 12 de octubre de 2008 por el Papa Benedicto XVI. Por eso hoy, día de su festividad, recordemos y apliquemos su lema: abran sus casas para ayudar a los pobres y los marginados. Prefieran el cuidado de los indigentes a cualquier otra actividad. Y nos despedimos pidiéndoles que nos unamos en oración por la petición del Papa Francisco para el mes de mayo, la cual es que las finanzas no sean pura especulación. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa,
inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.